Hola, soy Alex. Te habrás dado cuenta que hay muebles que vienen empacados y desarmados y cualquier persona con pocas nociones sobre herramienta puede armarlos. Bien, las grandes empresas hacen prototipos para poder lograr hacer este tipo de muebles para que lleguen al hogar de muchas personas. Pero ¿qué sucede como carpintero? Si tú necesitas hacer varios muebles en serie, puedes hacer un prototipo. Pero la mayoría de los muebles que te van a pedir vienen de una sola pieza y no puedes hacer prototipos. Por lo cual tienes que basarte en tus planos y tienes que ir paso a paso para lograr que esto llegue a un buen fin. Y eso es lo que vamos a hacer. Fabricar un mueble tratando de evitar fallas desde un principio. Y si llegamos a toparnos con algún problema, sepamos cómo solucionarlo. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. Aquí podrás observar un plano que me hizo la persona que requiere este tipo de carrito servidor, con 3 plazas para máquinas, con topes de madera, así como la charola que se presenta aquí en la parte de los costados como en la parte trasera, para evitar que se deslicen las máquinas que aquí van a apoyarse. También me pidió que pusiera mangos en la parte de arriba, unidos a lo que son los postes, también en madera, para que este se vea bien. Aunque la persona que haya tomado las medidas sepa hacerlo, si se llega a equivocar, el error es tuyo, no del cliente, ya que tú siempre tienes que rectificar todo tipo de medida que vayas a utilizar. Para lo que es la construcción de este carrito, lo que voy a hacer son 2 planos diferentes. Primero nos concentraremos en hacer la estructura de las orillas de la parte que agarrarán lo que son nuestros entrepaños. Esta llevará 2 listones a lo largo desde la rodaja hasta lo que es el mango, tomando en cuenta que serán agarrados por 3 listones. En cada una de las uniones utilizaremos espiga y mortaja abierta. Para nuestras medidas tomaremos en cuenta los espacios que se nos están pidiendo, más la parte de abajo, que serían 75 centímetros. Y para poder hacer el mango vamos a manejar un aumento de 6 centímetros con 5 milímetros. Los materiales que utilizaremos serán 4 listones de 81 centímetros y medio por 3,5 centímetros por lado, 6 listones de 50 centímetros, que serían estos, también por 3,5 centímetros por lado, y uno en interrogación, que es la parte de aquí arriba, ya que aquí en la parte de arriba no vamos a poner espiga con mortaja abierta, vamos a poner espiga con mortaja cerrada, ya que como este no va a ser un sostén de lo que es el mueble, tendremos que hacerlo de cierta forma para poder recortarlo sin que se vea la unión de espiga ni tampoco sea débil. Y aquí tenemos la segunda parte de lo que representa nuestro carro de servicio, que son las medidas ya exactas de 64 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho. Los cuadros representan lo que son los postes de nuestra estructura, y la doble línea que tú observas aquí, tanto en los costados como en la parte trasera, representa lo que serían los topes de seguridad de este carrito. Aquí también podrás observar que tengo ya mis medidas calculadas, tanto de lo largo como de lo ancho del multiply que voy a poner en el centro, pero los puse con un signo de interrogación, ya que no haré recorte alguno hasta no tener mis estructuras y poder comprobar que están exactas estas medidas para evitar desperdicios de material. Y en estos planos, si tú observas, aquí puse 2.50 porque lo hice con una regla de escalas. Muchas veces como carpintero te puedes llegar a topar con ingenieros o arquitectos que solamente te van a dar los planos, y averíguate como tú puedas las medidas. Si a ti te interesa saber cómo se manejan este tipo de reglas, solamente dímelo en los comentarios y haré un video breve para que ustedes puedan llegar a entenderlo. Una vez que hayas hecho cortes para cualquier tipo de mueble, dale una lijada con 80 para evitar que las líneas que deja la sierra no te dejen marcar tu madera en donde vas a hacer una espiga o una mortaja.
Y aquí tenemos dos opciones para hacer nuestras uniones. La primera sería hacer una caja abierta dentro de lo que es nuestro poste y la espiga sobre los listones que van a agarrarse a estos. O bien podemos hacer lo que es la caja abierta en las puntas de las uniones y hacer una espiga a base de muescas por ambos lados. Y creo que aunque es más difícil hacer este tipo de recorte en la espiga centrada y la caja abierta en la punta, también tendrá mucho más estética, así es que procederemos a hacer el trabajo de esa manera. Para hacer nuestros cortes de caja podemos utilizar nuestra sierra circular con nuestro dispositivo guía para este tipo de cortes. Si no lo has visto, te lo dejo arriba de este video. Otra herramienta que podemos utilizar es la sierra cinta, o si no la tienes, puedes utilizar la sierra caladora de banco. Aquí, aparte de poner tu guía para hacer tu corte, pon siempre una guía tope para que en el momento en que llegue hasta aquí, todos tus cortes sean exactamente iguales y así evites que se descuadre en el momento del armado. Para hacer nuestras espigas centradas, podríamos utilizar nuestra mesa de router que vimos en el video pasado. Pero como aquí tenemos que ver diferentes tipos de cortes, vamos a hacerlo con el router en la siguiente forma. Alineé todos los postes a que todas las líneas coincidieran en perfectas condiciones. A estas las prensé y en las orillas pondré una madera exactamente con 4 clavos, agarrando cada uno de los listones para que ésta no se llegue a mover. Y una vez que ya tenemos clavadas las orillas, podemos mover las prensas si es necesario, sin necesidad de que se llegue a desalinear. Aquí para calibrar nuestro router tenemos el problema de que la pestaña no nos da los 10 ni los 11 milímetros, sino una medida intermedia. Para poderla calibrar lo mediremos exactamente contra la pestaña a que nos quede exactamente al filo de esta por ambos lados. Obviamente tienen que ser iguales. Recuerda que si en este caso recortaras de menos, se puede volver a cortar un poco más, pero si recortas de más, este trabajo se podría echar a perder, ya que la unión tiene que tener bastante precisión. Una vez habiendo hecho todos nuestros cortes, tenemos que presentarlos para saber si queda bien escuadrado. Alguien preguntó que cómo se escuadra nuestros listones con las uniones en el momento de armarlo. Es muy sencillo. Si todos tus cortes los hiciste en perfectas condiciones, así como los recortes de tus uniones, esto te debe de dar en automático un escuadro perfecto. Y vamos a observarlo en la siguiente forma. Aquí lo tengo, la topo, y aquí hay una línea en perfectas condiciones escuadradas, aún sin todavía poner el pegamento. Si por algún motivo tu mueble no escuadrara, lo que quiere decir es que más de alguno de los recortes no estuvo bien hecho. Tendrías que volverlo a repetir. Cuando tú manejas tus topes para lo que son los recortes de las cajas y las espigas, no vas a tener problemas en escuadrar en el momento del armado. Y llega el momento de hacer nuestro mango para el carro, el cual teníamos una medida en interrogación de 50 centímetros de largo, como lo es la estructura, por 7 centímetros de ancho, por 3,5 de grosor, que tiene la misma estructura. Este iría aquí recortándolo en redondo. Pero la medida que vamos a dar es tomando la distancia que nos queda en esta parte, que serían 43 centímetros, más 1 centímetro de espiga en cada lado al centro de esta, para que no pueda llegar a salir
en el momento de hacer el recorte. Así como también habíamos hablado de poner protecciones en los costados, ya tengo la lámina de donde voy a sacar los trozos, los cuales van a proteger las orillas de los costados. En este caso también entrarán 1 centímetro en cada uno de los extremos para la protección dentro de la estructura. Ya que vamos a fabricar los topes de los costados de nuestro carrito, fabriquemos de una vez lo que es el tope de la parte trasera de este. Si nuestro carro mide 64 centímetros, le quitamos la medida de lo que son las patas, quedándonos un total de 57 centímetros de luz en este lugar. A esto le aumentaremos 2 centímetros, dejando una tablita de 59 centímetros para poderla introducir 1 centímetro en cada una de las estructuras, rebajando esta parte de aquí para que no se vea la unión de espiga y mortaja. Al principio dije que lo mejor para hacer un trabajo en serie es hacer un prototipo. En este caso es un solo mueble y no puede haber un prototipo, y sabemos que nos vamos a enfrentar a más de algún problema de diseño en el momento de trabajarlo. Y aquí nos topamos con el primer problema. Para hacer nuestro arco de lo que es el mango del carro, en la parte del frente es sencillo hacerlo, pero ¿qué es lo que sucede en la parte trasera? Nos topamos con lo que es la barra de seguridad para la máquina y no podemos hacer el arco, ya que sobresaldría en esta forma. Tenemos varias opciones para una solución. Cuando te enfrentes a este tipo de problemas, siempre toma la solución junto con el cliente. Tú debes de tener diferentes formas de solucionarlo. La primera forma en la que yo encontré es hacer más pequeño lo que es el tope trasero, pero el cliente dice no, porque en la parte de arriba llevará la máquina más pesada y de mayor valor, que es de 9 kilos, por lo cual si se llegara a deslizar con un tope más pequeño, podría rebasar el tope y caerse, por lo cual el tope tiene que ir exactamente a lo alto que lo está pidiendo el cliente. La segunda forma sería volver a hacer este bloque, pero a lo que es el largo de la estructura, quedando en esta forma, uniéndolo aquí y aquí sin tener que afectar ya nuestro tope trasero. Pero el cliente no quiere que quede tan montado en la parte de arriba, por lo cual tenemos que forzosamente manejarnos con la luz que va a quedar única y exclusivamente aquí. Y la tercera solución sería dejarlo como está, con el arco del frente en esta forma, y en vez de sacar el arco a 3,5 centímetros, podríamos montarlo a la parte de arriba para que no afecte el tope trasero. Y esa fue la solución que aceptó el cliente, y es así como se va a fabricar. Y una vez que ya hemos encontrado una solución para este problema, lo que voy a hacer es un molde exactamente con el rayado que necesito recortar, para que una vez que se haya pegado ya nuestra estructura, lo voy a agarrar y con el router voy a hacer el recorte completo en ambas estructuras para que las dos salgan exactamente igual. Ahora vamos con lo que es el ensamblado de nuestras estructuras. Al poner pegamento, pon la suficiente cantidad como para hacer una buena película y pueda atrapar ambas maderas. Evita los escurrimientos, principalmente cuando vas a utilizar tintes sobre el mueble, como en este caso va a ser, porque si se escurre sobre la testa, esta va a absorber bastante pegamento, y en el momento en que tú vayas a poner el tinte, esta mancha se va a denotar y no va a ser posible quitársela.
Y casi al principio de nuestro video hablamos sobre lo que era el plano desde lo que es la vista aérea y pusimos interrogaciones en nuestras medidas. Este es el momento de verificar que nuestras medidas sean exactas o habrá que alterarlas antes de recortar lo que es el material. Dijimos que en la parte trasera debería de darnos 57 centímetros en lo que es la parte de adentro y 61 en lo que es la parte de afuera. Y aquí verificamos que sí son 57 centímetros y de tapa a tapa nos da exactamente 61 centímetros. Tomando en cuenta que el armazón no está pegado, solamente está sujeto para poder verificar nuestras medidas y evitar errores. Por el costado hablamos de 43 centímetros que van de lo que es poste a poste y 46 centímetros que sería el ancho de nuestro entrepaño. Y aquí tenemos una pequeña medida extra, nos está dando 43 centímetros con 1 milímetro. Por ello yo les decía que hay que tener muy en cuenta no recortar los materiales hasta no verificar bien que las medidas sean exactas. Y por la parte de afuera sí podemos darle en perfectas condiciones 46 centímetros, ya que llevará una pestaña de adorno en la parte del frente. Y una vez que ya tengo mi guía para poder sacar lo que son los mangos del carrito, dibujé exactamente por dónde se va a recortar con el router, pero voy a hacer un recorte primero con la caladora para evitar forzar demasiado el router. Puse una línea extra medio centímetro hacia adentro, que será la que recortaré con la caladora, para que nada más tenga que rebajar 5 milímetros el router. Y llega el momento de redondear el mango de nuestro carro. Para ello utilizaremos una fresa radial o boleadora, como comúnmente se le conoce. Pero tenemos que saber antes de recortar cuál es la navaja más indicada, ya que el grosor de nuestra madera es de 35 milímetros, por lo cual nos daría un radio de 17,5 milímetros. Si utilizara la fresa de 3/4, nos daría un radio de 19 milímetros, pudiéndose tragar más madera de la debida, echando a perder nuestro trabajo. Si utilizamos una de 5/8, nos da un radio de 16 milímetros. Esta sería la más ventajosa en este caso, ya que no tenemos una medida exacta. Hice unas pruebas y efectivamente me va a dejar en el centro una cantidad más o menos entre 1 y 2 milímetros que habrá que asentar con lo que es lija. Otra cosa que observé es que al llegar a esta esquina de aquí con la navaja, podríamos llegar a esta parte y echaríamos a perder nuestro trabajo. Si sabemos dominar el router, no hay tanto problema, porque nos iremos despacio en esta parte de aquí sin llegar a tocar. Pero en este caso voy a poner una guía lo suficiente como para que el router tope y no me deje pasar de allí, sin el problema de que podamos dañar nuestro trabajo. Y una vez que hemos redondeado el mango de nuestro carro, podemos darnos cuenta que las partes donde no alcanza a entrar la navaja queda cuadrado, y esto debe de verse como si fuera un tubo montado sobre la madera. Lo que vamos a hacer es en forma manual. Vamos a trabajar con una escofina de media caña, nada más que debes de hacerlo con suavidad, no como si fuera serrucho. En la
parte de afuera también se ve que tiene este recorte y se ve mal. Vamos a utilizar el mismo procedimiento, pero vamos a utilizar la escofina por la parte plana. La lima, también por la parte plana. Y finalmente terminamos con la lija, dejando un terminado redondo, el cual se ve bastante bien. Y en este carrito vamos a poner este tipo de rodaja, la cual hay que hacer una perforación para poderla meter. Pero aparte de ello, llevará este tipo de grapa para evitar que esta se salga. Esta entra aquí, se abre y queda atrapada la rueda dentro de lo que es nuestra pata. La perforación que requerimos para poder meter esta grapa es de 12 milímetros. Pero si perforáramos los 12 milímetros en forma directa sobre nuestras patas, lo más probable es que pudiéramos llegar a reventarlas, dañando por completo nuestro trabajo. Por lo cual haremos 3 perforaciones diferentes. Una con una broca pequeña, luego una mediana y finalmente la de 12 milímetros para poder insertar ya nuestra grapa. Y aunque no hemos hablado todavía sobre los diferentes tipos de tintes que existen, el día de hoy, ya que vamos a entintar este mueble, quiero darles algunos tips. Uno de los primeros es utilizar ropa que realmente ya no te importe si se rompe, si se mancha o si se daña, ya que los tintes, al manchar la ropa, esta ya no se va a poder quitar en cualquier tipo de tinte que utilices. Número 2, el uso de guantes. Esto lo voy a dejar a tu consideración. Yo no los utilizo por la siguiente razón. La mancha sobre la yema de los dedos secará mucho más rápido que sobre un guante de plástico que conservará más tiempo la humedad. Si yo necesito mover una pieza y llego a tocarla con el guante, lo más probable es que provoque una mancha, la cual no voy a poder quitar después. Y si la llego a denotar después de haber laqueado, esta mancha va a echar a perder totalmente mi trabajo. Número 3. Habrás notado que mi banco de trabajo tiene rasguños, perforaciones y bastantes daños, pero siempre evito que se manche, ya que en el momento en que empiece a trabajar con madera virgen, esto puede transferirse y dañar un nuevo trabajo. Para lo cual yo pongo una madera de desperdicio o un cartón. Papel periódico no me serviría porque este pasaría la mancha directamente a mi banco. En este caso voy a entintar antes de terminar de armar por la siguiente razón. Muchas veces cuando queremos entintar las orillas, la mancha queda y esta se ve bastante mal. Cuando utilizas tintes de agua o de alcohol, el pegamento no tiene ningún problema en unir. Pero como voy a utilizar tinte al aceite, si tú puedes observar, empapelé las partes donde va a agarrar el pegamento, ya que el tinte al aceite me evita que el pegamento haga su función al 100%. De los materiales que a mí me gusta utilizar es mi tablita, en donde yo pongo el bote donde voy a vertir el tinte, para que si se llegase a tirar, quede dentro de lo que es la misma tabla. Otra cosa que me gusta tener a la mano es una pequeña brocha con pelo de camello y un pincel por si llegara a necesitarlo. Y en este caso voy a utilizar 2 diferentes tamaños de mona, una más grande para lo que son los entrepaños y otra más pequeña para lo que es la madera angosta y evitar chorretes. Aún así voy a tener otro pedazo de tela cerca. La tela debe de ser de algodón, al igual que la estopa.
Espero que este video haya sido de utilidad para ti. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o visitar mi página de Facebook, que te dejo abajo el enlace en la descripción. Y te preguntarás cómo quedó terminado el carrito de servicio. Después de tocar la campanita, te dejo unas imágenes para que lo puedas observar. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.